En el espacio de salud de hoy en Directo América vamos a hablar de los impactos de la ofensiva y el asedio de Israel en la población de la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud gazatí, controlado por el gobierno de Hamás, informa que más de 41.000 palestinos han muerto. Un año de guerra ha causado también cerca de 100.000 heridos, unas cifras también respaldadas por la Organización Mundial de la Salud. Para hablar de este tema nos acompaña Florencia Francisconi. Ella es una obstetra argentina que pertenece a la Organización Médicos Sin Fronteras y quien estuvo en el enclave palestino hasta el pasado julio de este año. Florencia, un placer contar con su presencia aquí en France 24. Comencemos por hablar en qué centros médicos trabajaba usted, cómo era la situación allí. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Los gracias. Tuvimos un problema con su te señal. Le escuché un pregunto de poquito nuevo, ¿cómo era en... la situación médica en los centros donde usted trabajó? Sí, mira, nosotros en realidad estamos dando apoyo con 3 centros propios de atención primaria de salud y apoyo también al Ministerio de Salud en uno de los complejos hospitalarios. No sé si me escuchan. Hola, hola. Sí, perfectamente le escuchamos. Puede continuar. Ah, perdón, ayuda al Ministerio de Salud en uno de los centros hospitalarios más grandes que tiene la Franja de Gaza, hoy por hoy también uno de los más importantes y centro de referencia del sur. Los centros en realidad están desbordados, de 36 hospitales de la Franja, 17 están completamente fuera de servicio y se registraron al menos, que nosotros tenemos conocimiento, 505 ataques a centros de salud. Entonces, la situación, bueno, está desbordada, particularmente Nasser, que es el complejo hospitalario, está por la cercanía que tiene con los centros de desplazados, está absorbiendo pacientes muy por encima de su capacidad, ¿no? Tenemos pacientes en los pasillos, en el piso, e incluso en los centros de atención primaria de salud, que son centros de Médicos Sin Fronteras, tuvimos que establecer un límite de pacientes por profesional por día, porque la demanda es muy grande. E incluso para 2 de los 3 centros hemos establecido también un sistema de guardias de 24 horas, con médicos y enfermeros disponibles. Usted ya hablaba entonces de cómo esos ataques están afectando a los centros hospitalarios en la Franja de Gaza, pero quiero preguntarle también sobre los suministros y cómo esto afecta a los pacientes. Se estima que unos 40.000 heridos necesitan cirugías reconstructivas, pero ¿cómo hacer estas cirugías, Florencia, sin anestesia o con falta de antibióticos e incluso epidurales? Sí, efectivamente, esto es un problema. A lo largo de la guerra, Médicos Sin Fronteras ha visto morir a pacientes en los hospitales porque no han podido hacer frente o al número que es abrumador de personas que necesitan atención o que no han tenido, como vos bien mencionás, los suministros necesarios para poder atenderlos. Entonces, la realidad es que las autoridades israelíes han denegado y o han retrasado muchas veces la entrada de artículos que son esenciales, como vos bien mencionás, desde concentradores de oxígeno que necesitamos para la anestesia, equipos quirúrgicos, incluso generadores, ¿no? Porque la electricidad se corta en cualquier momento y tenemos que tener que garantizar que las cirugías que están en curso puedan continuar, que pacientes que están bajo asistencia ventilatoria, que están bajo ventilación mecánica, se puedan mantener. Entonces, bueno, sin estos suministros que hoy por hoy están entrando muy a cuentagotas, e incluso hay que tener presente que una vez que entran efectivamente a la franja, el transporte y en términos logísticos es muy difícil moverse dentro de la franja por el nivel de destrucción que hay, por los caminos, por gente que está hacinada en espacios muy pequeños, transitar las calles es muy difícil, incluso recorrer distancias muy cortas puede llevar muchísimo tiempo. Entonces son dos problemas. Por un lado, efectivamente, el bloqueo en los pasos fronterizos y después también la logística dentro de la franja misma.
Y eso no solo afecta a las personas que resultan heridas por los ataques, sino también a quienes ya padecían una enfermedad crónica de tiempo atrás o incluso a las mujeres embarazadas. Cuéntenos cómo aumenta el riesgo en toda esta situación que vive la Franja de Gaza para esas mujeres embarazadas y también para los recién nacidos y para quienes tienen enfermedades crónicas. Sí, exactamente, porque por momentos faltan recursos básicos como puede ser jabón para lavarse las manos, un correcto lavado de manos que es esencial en cualquier centro de salud, pero claramente también faltan recursos que son más complejos y más especializados, equipo especializado e incluso por veces también recurso humano especializado. Los más afectados en esta situación son los pacientes, como vos mencionabas, pacientes crónicos, pacientes oncológicos que requieren algún tipo de cirugía compleja, niños con cardiopatías congénitas. De hecho, el complejo hospitalario Nasser que nosotros estamos actualmente apoyando tenía dentro de su estructura un centro de diálisis que quedó completamente destruido porque el hospital ya fue atacado en febrero de este mismo año y no se pudo recuperar el centro de diálisis. Entonces, estos son los pacientes con mayor riesgo, si se quieren, los que ya vienen con alguna patología previa o crónica. En el caso de las mujeres embarazadas particularmente, lo que nosotros, las estimaciones, porque esto también es muy difícil, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, sugieren que hay 500.000 mujeres en edad reproductiva que no tienen acceso a servicios esenciales, ¿no? Que pueden ir eh, desde contracepción hasta control prenatal. Entonces esto claramente tiene un impacto no solamente sobre la salud de la gestante, sino también de sus hijos, ¿no? El control prenatal cuesta mucho, de nuevo, cuesta mucho movilizarse. Muchos de nuestros pacientes son desplazados internos, incluso ir a parir puede ser muy dificultoso. Por la noche ellos viven en carpas, en tiendas improvisadas, entonces movilizarse durante la noche sin transporte público o con transporte deficiente, sin electricidad. Entonces esto claramente pone en riesgo su vida, la de sus hijos, durante todo el control prenatal, durante el trabajo de parto y parto, y tenemos muchas Sí. dificultades también en que puedan adherir a un buen control postnatal, que es una etapa muchas veces olvidada, pero que no está libre, exenta de complicaciones y que es sumamente importante de que las mujeres y los bebés y sus recién nacidos tengan acceso a controles postnatales también para el binomio, ¿no? Es importante para el binomio. Usted mencionaba antes que en la Franja de Gaza 36 hospitales que había, de ellos 17 están fuera del servicio y que tan solo Médicos Sin Fronteras ha reportado 505 ataques en contra de centros clínicos. Usted incluso afirma que han trabajado en Nasser, uno de los hospitales más grandes del enclave palestino. Ujú. Sin embargo, del otro lado, los israelíes afirman que han atacado estos centros clínicos diciendo que jamás los ha usado como un escudo, utilizando a los civiles como escudo y que debajo de estos hospitales están sus centros de operación. ¿Qué opina usted al respecto? Yo no sé si podría dar tanto como una opinión al respecto. Nosotros como organización no tenemos conocimiento sobre esto y la realidad es que nuestro discurso, como en este caso, nuestro discurso público siempre se basó y se va a seguir basando y centrando en lo que nosotros vemos y de lo que nosotros somos testigos. Eh, Nosotros no tenemos conocimiento de que esto sea así, pero sí tenemos muy buen conocimiento de las consecuencias que esta guerra tiene sobre lo que nosotros vemos día a día, que son nuestros pacientes y la población y la comunidad con la que trabajamos, ¿no? Y muy brevemente, no quiero despedirla sin antes preguntarle sobre la situación del polio, ya que la ONU inició una campaña de vacunación. ¿Qué está pasando con esta enfermedad en la Franja de Gaza? Muy brevemente. Bueno, hasta donde yo estuve, la campaña, bueno, exitosa, es una campaña que se realizó en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y UNRWA. em, y bueno, y a ver un poco cuáles son los resultados. Nosotros el apoyo que ofrecimos desde Médicos Sin Fronteras, no fuimos parte activa de la organización de la campaña, pero sí nuestros 3 centros de salud e incluso el hospital que damos apoyo fueron centros de vacunación por 2 días completos y un tercer día para que todos los niños menores de 10 años, ¿no? Que era la población objetivo, que no habían podido acudir, tuvieran la posibilidad. Pero bueno, ahora queda esperar a ver qué resultados tiene esta intervención
en principio, Sí. lo que comunicó la Organización Mundial de la Salud es que la campaña había sido exitosa. Y estaremos atentos aquí también en France 24 a lo que ocurra. Florencia Francisconi, obstetra de Médicos Sin Fronteras, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por el interés. Hasta luego. Gracias. En France 24 continúa la actualidad internacional. Por eso continúen aquí.